Continuamos, hermanos y amigos, con nuestras lecturas bíblicas diarias, reflexiones y comentarios a través de las Escrituras. Estamos en radio y también en las redes para compartir la palabra de Dios. Nos emociona y nos gusta saber que hay personas que desean conocer la palabra, tener relación con el Señor Jesucristo y avanzar en el camino del Evangelio. Todos ustedes quienes han estado atentos en todas estas lecturas y comentarios, creo que han recibido su parte, así como nosotros también mientras leemos y explicamos lo mejor que podemos de acuerdo al texto bíblico. Estamos siendo muy bendecidos por el Espíritu Santo y su bendita palabra. La Biblia es inspirada por Dios. La palabra de Dios es infalible. No debería ser rechazada ni contradecida. Pero tenemos hoy en día predicadores, llamados pastores, apóstoles, llamados internacionales, famosos, youtuber, tiktoker y todo lo que hoy está de moda en los medios de comunicación. Hombres que supuestamente en su carismatismo dicen ser muy atractivos como predicadores u oradores de púlpito. Están negando las escrituras, rechazando la palabra de Dios, contradicen las doctrinas bíblicas y blasfeman terriblemente contra el Evangelio del Señor Jesucristo. Recientemente hemos estado observando algunos videos y audios de estos megalómanos predicadores que les gusta la pantalla, cómo refutan las escrituras. Ese señor Luna, centroamericano, le dice al Señor Jesucristo, usted también se equivocó en esto y en aquello. Así de que no me critique a mí, porque si usted también se equivocó. Cosas así como esas. Luego le preguntan a este señor Hebel, argentino, acerca de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Se basa usted en las escrituras para todo lo que predica y lo que hace en la vida? Y dijo no, porque eso sería bibliolatría. La Biblia no es todo en la vida de un cristiano, dice él, sino que él hace muchas cosas que no están en la escritura porque, bueno, no las ve necesarias. Dice que la Biblia no es todo para el creyente y que no puede sacarlo todo de la Biblia y que la Biblia no tiene respuesta para todo, según la versión de él. Bueno, amados hermanos, así por el estilo, todos los parecidos a ellos como el tal Maldonado, él dice que el Jesús de la Biblia es simplemente histórico, pero que hoy Jesús es otro y se revela de manera diferente. Pero las Escrituras nos dicen que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que la palabra de Dios es infalible, que la Escritura no debe contradecirse porque fue inspirada por el Espíritu Santo, es y debe ser el todo de los hombres. Así de que para nosotros los creyentes y los predicadores del Evangelio, los que somos y queremos, deseamos ser bíblicos, la palabra del Señor es todo y tiene respuesta para todo lo que se relaciona a la salvación y a la vida, lo necesario para la vida. Lo que no sea necesario, pues no estará en la Escritura, porque Dios no lo vio de ninguna manera edificante ni que nos ayude en algo. Total que lo que contiene la Escritura es lo que el ser humano necesita en todos los sentidos de la vida y especialmente en aquello que nos conduce por el camino recto de la salvación. Que quede esto claro para todos nuestros oyentes y puedan reenviar estos mensajes a otras personas para que sean edificadas y no se desvíen por el camino de Balaam, el camino del error, el camino del lucro, el camino de la maldición, por aquellos que piensan que las escrituras, como dice el señor Hebel, simplemente son hechas por hombres
La interpretación es de hombres, por tanto no tiene el valor que nosotros queremos darle, porque no debe, dice él, sacarse todo de la Biblia, pues no considera él que sea la palabra de Dios infalible, sino que fue escrita por, bueno, hombres comunes, que algunos eran criminales, que otros eran espías, que otros eran esto, aquello, que por tanto, si fue escrita por hombres con tantos defectos, errores y pecados, como él dice, descarnadamente Dios nos muestra que fueron hombres carnales que la escribieron, pues ¿por qué tenemos que aferrarnos a ella? Este hombre blasfemo, la verdad es que está torciendo multitudes por el camino de la maldición. Mantengamos nosotros firme nuestra fe sin fluctuar, como nos dice el apóstol Pablo, para no ser extraviados y arrastrados por filosofías, fábulas y cuentos de viejas, porque eso es lo que son, cuentos de viejas, cuentos de insensatos que pretenden torcer la verdad. Y la palabra del Señor nos dice que la ira de Dios se revela contra la desobediencia de los hombres porque detienen con sus mentiras la verdad, porque contradicen con sus mentiras la verdad, porque queriendo ser sabios se han hecho necios y han enfrentado la verdad de Dios con su falsedad. Bueno, amados hermanos, así entonces leemos la segunda carta a Timoteo, inspirada por el Espíritu Santo. Entramos al capítulo 1. Esta carta fue escrita desde la prisión, la segunda prisión que tuvo el apóstol Pablo, y es la carta de despedida. Contiene 4 capítulos, nos da una salutación final para su amigo Timoteo, y pues queda también esta carta para todos nosotros los que queremos aprender de la inspiración del Espíritu Santo que pueda servirnos a nuestras vidas, a nuestras familias y también a la educación de la iglesia. La fortaleza del apóstol Pablo, que estando prisionero en cadenas, listo para ser sacrificado, asesinado por el emperador Nerón, un emperador joven para este tiempo, quizás de unos 30 años más o menos. Comenzó a reinar cuando tenía 16 años de edad, apenas un muchacho adolescente. Nerón fue el emperador después de el emperador Claudio. Claudio lo tomó como heredero y al morir pues le tocaba el reinado a Nerón. Este inició con algunas reformas aparentemente buenas para su imperio, pero luego se fue transformando y con muchísima maldad se convirtió en lo que realmente era, un hombre perverso, criminal, lujurioso, blasfemo, malvado y perseguidor de los creyentes. A este Nerón se le acusa de haber incendiado Roma. Algunos historiadores dicen que pueden comprobar que Nerón incendió Roma para poderla modificar. Hizo una Roma más popular, más fuerte, físicamente a los ojos más agraciada, más bonita. Era lo que él buscaba, pero acusó de este incendio a cristianos y judíos y levantó una gran persecución contra ellos, haciendo que fueran asesinados, arrastrados, arrestados, echados a las fieras y muchas cosas más. De esta manera también, el mismo día que fue asesinado Pablo, según algunos historiadores, también murió Pedro, pero en otro lugar. Pedro fue crucificado de cabeza, mientras que Pablo fue decapitado. En esta cárcel romana estaba encadenado, vigilado como el peor de los malhechores, como un hombre peligroso que había causado muchas revueltas entre el pueblo y que según las acusaciones incitaba a muchos a rebelarse contra el gobierno. Todo esto era mentira, era falso, pero eran las acusaciones que se hacía a Pablo y él tuvo que enfrentarlas y pagar por estas calumnias. Jesucristo nuestro Señor ya nos había advertido: y seréis aborrecidos de todos los hombres por causa
de mi nombre. Así es de que estas cosas es muy normal que sucedan. Recientemente dije a alguna persona, como cristiano no me conviene entrar en discusiones y en pleitos, porque voy a dañar mi testimonio y debo siempre controlar mis palabras, mi vocabulario, mis iras, mis contiendas con los hombres. No puedo entrar en estas polémicas ni discusiones, porque no quiero tirar mi testimonio por el piso. Y una persona me respondió, pues no se esconda detrás de la Biblia y no me hable de Dios ni del Evangelio, sino que usted debe algo así como de frente hablar como un hombre o en palabras de términos como desafiantes. Entonces nosotros no debemos prestar atención a estas intrigas, a estas incitaciones y tentaciones. Esas palabras suenan diabólicas. No se esconda detrás de la Biblia, pues saque lo que usted es de una vez. Una tentación bastante fuerte en algunas ocasiones o para algunos. Total que tuve que refrenarme y decir, bueno, realmente no quiero caer en esta tentación diabólica que usted me plantea. El Señor Jesús dijo que seríamos atacados, tentados, calumniados, señalados, desafiados, de muchas maneras con el fin de que caigamos en provocaciones y no debemos hacerlo. Pero bueno, esto es pequeño para lo que pasó a los discípulos de Cristo en la palabra de Dios y a través de la historia, y lo que ha pasado a otros creyentes actualmente en otros países que están siendo perseguidos, arrestados y asesinados en masas. Iglesias completas están siendo derribadas, es decir, sus templos, y los creyentes que conforman la iglesia están siendo asesinados, fusilados públicamente, decapitados públicamente y torturados para que renuncien a su fe. El Señor Jesucristo nos advirtió que todo esto vendría y poco a poco va avanzando hasta tomarse en un control mundial todas las naciones y perseguir a los creyentes de todos los países, como quedó establecido en las profecías del Señor Jesucristo. Así de que nosotros no debemos tener miedo, dijo el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. El apóstol Pablo es un ejemplo de valentía, de no tener miedo, de tener coraje. Escribe esta segunda carta como una carta de despedida a su amigo Timoteo. Estando encarcelado, él anima a los creyentes y anima a Timoteo a ser un varón de Dios. Lo instruye para que no tenga miedo a la muerte y para que enfrente con valentía como mártir y como ejemplo para otros lo que es sufrir por la causa de Cristo. Estando en cadenas no podía salir a predicar como le gustaba a Pablo, predicar en las calles, en las plazas, salir con libertad. No podía hacerlo, pero entonces usaba la pluma para predicar. Usaba la inspiración del Espíritu Santo, era usado por Dios para escribir estas notas que nos quedan a nosotros. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, escucha bien, Timoteo, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo,
Tampoco te avergüences de dar testimonio de mí, que estoy preso, que soy preso de Jesucristo, sino participa también de estas aflicciones por causa del Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ellos me abandonaron, me dejaron, dice Pablo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Pues tú lo sabes mejor, Timoteo. Entonces, Pablo se introduce aquí con esta carta como apóstol de Jesucristo porque él sabe que fue comisionado por el Señor para un servicio tan especial. Nuestro Señor se le apareció ya en cuerpo glorificado, resucitado, cuando él perseguía a los cristianos, se le apareció camino a Damasco. Yo soy Jesús al que tú persigues y te mando ahora, te llamo para que sufras por mi causa. Desde aquel momento comienza ese apostolado. Es Pablo, un nuevo hombre, queda ciego 3 días, es sanado allí poderosamente por el Señor usando un siervo suyo al cual le revela que este Saulo perseguidor ahora iba a ser un gran apóstol. Muchos le tenían miedo, pero finalmente se dan cuenta que era un gran cristiano. Entonces Pablo dice que ese es el propósito divino, que Dios lo llamó de esta manera y que él ahora debe ser pues consecuente con lo que Dios lo ha llamado a hacer y que él es un maestro ahora de la palabra del Señor para todos los gentiles. En este primer capítulo nos habla toda la epístola también acerca de la vida, pero en este primer capítulo, por ejemplo, nos dice de la promesa de la vida. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. En el versículo 10 nos dice la presentación de la vida. Dice, pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Así de que nos ha prometido el Señor la vida también. Y ahora la participación de la vida, que es maravilloso. Nos dice palabra fiel, es esta. Bueno, estoy después en el capítulo 2. Vamos a seguir adelante. Entonces saluda a Timoteo, después de decirle, recuerda que soy apóstol de Jesucristo, le dice gracia y misericordia. Timoteo es designado como un amado hijo, porque así lo trata en este versículo 2, un amado hijo. No hemos podido demostrar en ninguna lectura ni en nuestros estudios que Timoteo se haya convertido realmente con el apóstol Pablo. Lo que sí podemos demostrar es que Pablo lo discipulaba y lo trataba como un hijo. En el capítulo 16 del libro de los Hechos es donde encontramos que Pablo se encontró con Timoteo cuando nos dice, después llegó a Derbe y a Listra y había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Era hijo de una mujer judía creyente, pero tenía un padre griego. Entonces en el capítulo 16 aparece Timoteo en la vida, en la historia de Pablo, pero dice que ya era un discípulo, ya era un creyente. Por tanto, lo que sí podemos saber es que Pablo tuvo una gran amistad con este discípulo y que Timoteo quiso aprender muchísimo
acerca de Pablo y por eso Pablo lo trataba como un hijo obediente, es decir, un discípulo juicioso. No necesariamente la gente tiene que convertirse con nosotros para ser buenos discípulos. No necesariamente han tenido que ser formados en sus primeros pasos por nosotros. Ellos pueden haber llegado al Evangelio en otro lugar, con otro creyente, con otro ministro de Dios, pero por causas de la vida, el trayecto que hayan tenido que correr, las diferentes circunstancias, han llegado a nuestras vidas algunos creyentes y los hemos ayudado a formar, y las personas consideran que son como nuestros hijos en el sentido del discipulado y nos respetan como sus pastores, como si se hubiesen convertido con nosotros al Señor, como si por medio de nosotros hubiesen llegado al camino de la verdad a causa del discipulado que les damos. Esto también es bueno y provechoso, mientras sea edificante para todos, es maravilloso. Creo que en el camino hemos ayudado a mucha gente a enderezar sus pasos, a pesar de que ya habían llegado al Evangelio. Ellos han aprendido con nosotros la palabra del Señor, pues no tenían en ocasiones muy buena instrucción. A Timoteo le faltaba todavía discipularse. Cuando llegó a Pablo, pues él comienza a ser como un hijo obediente, a recibir todas las palabras y enseñanzas doctrinales del apóstol Pablo. Así de que todas estas bendiciones, dice Pablo, que proceden de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Así de que aquí tenemos otro ejemplo en el que Pablo glorifica y honra tanto al Hijo como al Padre. Y dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Palabra para todos los pastores y predicadores. Cuando discipulamos y enseñamos a la gente, estamos comprometidos también para orar por ellos, para que la palabra que les enseñemos y enseñamos permanezca en sus corazones y produzca fruto, y los creyentes no sean inútiles, sino que crezcan en el camino del Señor y den fruto. Los cristianos no deben ser infructuosos, no deben ser personas parásitas que andan chismeando, metidos en problemas, pendencieros, lujuriosos y practicando las obras de la carne que practican los impíos. Los cristianos deben ser personas realmente convertidas, piadosas, fieles, bondadosas, mansos. Deben caminar con el Señor y avanzar en su crecimiento cualitativo. Deben ayudar a otros creyentes a crecer. Por tanto, debemos orar para que esto sea así. Pido al Señor que las personas que escuchan nuestras enseñanzas realmente lleguen a ser personas buenas creyentes, salvas, que den fruto, que den ejemplo y que puedan ayudarnos a discipular a otros más pequeños. Así de que este es un estilo muy característico del apóstol Pablo. Él siempre da gracias por los oyentes o las personas que leen sus cartas y que escuchan sus predicaciones, y esto nos debe servir a nosotros de ejemplo. Recordemos que Pablo está allí en esa mazmorra, encarcelado, no puede salir a las calles a predicar, lo tratan como si fuera un criminal, pero esto no mengua la fe de Pablo, esto lo hace a él activo y es conocido también por sus cartas en toda la cárcel, porque algunos de los soldados romanos llegaron a convertirse a causa de la vida de Pablo. Lo veían martirizado, pero él sonreía. Estaban al lado de él, torturándolo con sus miradas, pero él tranquilo, no se sentía desafiado, sino que él mantenía la cordura y les predicaba el evangelio a estos soldados. Y la Biblia nos relata también, a través de las lecturas lo hemos visto y demostrado, que algunos de los soldados llegaron a creer en el Señor y algunos de los empleados del emperador llegaron a convertirse, porque la vida de Pablo salía de las paredes de la cárcel y les transmitía esa unción, ese poder tan impresionante, y así debe ser nuestras vidas donde quiera que nosotros llegamos. Así de que ahora está sirviendo a Dios allí, pero él dice, tengo limpia conciencia, porque aún estando en la cárcel, puedo decirles que no he menguado en mi fe, ni en mis oraciones, ni en mis predicaciones. Aquí estoy. Así de que como lo aprendí del Señor, como Él me ha venido instruyendo, así lo transmito a otros. Los antepasados de Pablo pues no habían sido cristianos, pero
habían sido creyentes del Dios viviente, habían adorado y buscado servir a Dios, y él los elogia también con esas palabras. Ahora Pablo tiene la esperanza de la resurrección y él observa esto, de que a él no le importa que lo tengan preso, que lo vayan a matar, porque él tiene una esperanza, la promesa que Dios hizo a sus padres antepasados. Él se acuerda de todo eso y por eso él le dice a Timoteo: quiero que usted esté firme, Timoteo, usted no se vaya a reducir a la cobardía, porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. No se vaya a rendir a la idolatría, nada de eso. Usted no se tuerza del camino, mantenga su fortaleza. Son las recomendaciones de Pablo. Dice: al acordarme de tus lágrimas, Timoteo, siento deseo de verte y eso me llena de gozo. Él se acuerda de su amigo Timoteo y esto le conmueve el corazón, porque me imagino a Timoteo leyendo estas palabras también conmovido, ¿no? Porque Pablo escribe conmovido en su corazón, inspirado por el Espíritu Santo, para decirle: eres mi amigo, eres un compañero, otros me han abandonado, pero tú no me has abandonado. Tampoco has abandonado la enseñanza que te he dado. Esto es una señal especial, pues, de amor entre hermanos y de respeto. Nosotros debemos honrar siempre a los hermanos que nos colaboran en el camino del Evangelio. Debemos honrarlos con buenas palabras, con buen trato, con una amistad firme, no traicionarlos. Debemos ser fieles en la amistad, en la fraternidad, porque esto también hace que nuestros hermanos tengan ánimo en seguir al lado de nosotros ayudándonos. Siempre habrá quienes nos abandonen, como abandonaron a Pablo algunos, pero también habrá quienes sean fieles, fieles incluso hasta morir por esta causa, primero la causa de Cristo y también por la causa que nosotros hemos emprendido de servir al Señor. Hay quienes son capaces de dar la vida por nosotros y nosotros por ellos. Debemos ser muy fieles en la amistad cristiana especialmente. Pablo estaba apresado allí por esos policías romanos, pero no estaba acobardado. Estaba llenando el corazón de Timoteo de gozo, estaba llenándolo de fuerza y diciéndole: aquí estoy, conmovido por ti, por tu ministerio, ayudándote. Espero que leas esta carta, que siga mis instrucciones, y yo aprecio también tus lágrimas, Timoteo. Yo aprecio también tu amistad. Así de que valiente, ya sabe, hasta la muerte. Pablo se está despidiendo, pero está dejando en el corazón de Timoteo palabras de fe y palabras de ánimo, y le dice: yo traigo a mi memoria esa fe no fingida que hay en ti. Esa fe que estaba también en tu abuela Loida, que era creyente, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que esa fe también es depositada sobre ti. Ahora bien, la fe no se hereda, pero sí se puede aprender. Cada quien tiene su manera personal, y debe tenerla, de creer en el Señor, porque la salvación cada uno la obtiene por la gracia del Señor de manera directa. Dios no tiene nietos, Él no es abuelo de nadie. Dios es padre de todos sus hijos convertidos al Evangelio. Pero sí podemos enseñar a nuestros hijos y discípulos el Evangelio del Señor Jesucristo. Sí podemos enseñarlo y ellos pueden aprender de nosotros. Por tanto, Pablo está elogiando y recordando que la abuela y la madre de Timoteo eran creyentes y que le enseñaron el Evangelio. Y le dice a Timoteo: usted tiene una fe no fingida, es decir, usted no es un hipócrita. Recuerden que tenemos a muchos practicando hipocresía en cuanto al Evangelio. Tenemos dentro de las iglesias muchas personas que son actores, realmente fingen que son cristianos, pero no lo son con verdad. Así de que Pablo está elogiando la sinceridad de Timoteo. Tú no eres un creyente hipócrita, no tienes una fe fingida, sino que eres claro y abierto. Así de que, Timoteo, te felicito por esto, porque también esta manera de comportarse la has heredado de tu abuela y de tu madre. Que así se nos diga a nosotros también es grande, es maravilloso. Que se nos diga: ustedes son creyentes genuinos, no tienen una fe fingida, sino que han mantenido su sinceridad, son cartas abiertas y leídas al mundo. Es una fe directa y clara, y le recomienda a Timoteo mantenerse así
a pesar de las pruebas, las tentaciones que tenga que enfrentar por causa de esa fe. Hemos quedado en el versículo 5 de esta introducción a la segunda epístola a Timoteo. Estoy seguro que Dios ya nos ha dado un consejo maravilloso para comenzar nuestro día de trabajo. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima ocasión.